aceptado el error. Entonces lo colocamos después, no pasa nada. Vamos a darle paso ahora mismo a nuestro invitado para poder ahondar en todo el tema por cuestión de tiempo. Le agradecemos y saludamos a Tarcisio Granizo, quien es el director de WWF. Ahí sí. WWF en español es el Fondo Mundial de la Naturaleza. ¿Lo tengo correcto? Sí, señor. Tarcisio, con todo este contexto de lo que ha pasado y agradeciéndole por estar aquí, quiero saber cuál es la posición de la organización alrededor de lo que está pasando en el lobo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas. A ver, nuestra posición es muy clara con respecto a cualquier actividad en Olo, en cualquier parte del Ecuador, que destruya ecosistemas que son críticos para la biodiversidad y para la gente. Esa es nuestra posición, esa ha sido siempre. Recordemos que parece que se olvida la gente que hay una constitución del Estado, ¿no? La constitución habla de que uno de los ecosistemas considerados importantes o estratégicos es el manglar. Se llaman ecosistemas frágiles y amenazados, según el artículo 406 de la Constitución. Y entre esos están los páramos, los humedales, los bosques nublados, los manglares. Entonces, de acuerdo al Código Orgánico del Ambiente, en los ecosistemas de manglar se pueden hacer algunas actividades: control fitosanitario, fomento de la vida silvestre, turismo, actividades tradicionales, servidumbres de tránsito, otras actividades no tradicionales, científicas, artesanales y otras actividades productivas de infraestructura que cuenten con autorización expresa de la Autoridad Ambiental Nacional. Es decir, aquí lo que ha habido es una obra, quieren hacer una obra de infraestructura, que es un proyecto inmobiliario, con la autorización del Ministerio del Ambiente. Entonces, lo que habría que preguntar es cómo se dio esa autorización, si hay los estudios de impacto ambiental correspondientes, porque para hacer una obra de este tipo se necesita, en un ecosistema como este, se necesita estudios de impacto ambiental que indiquen si es que va a haber un impacto que sea irreversible, y si es que hay un impacto irreversible, la obra simplemente no puede hacerse. Quisiéramos saber, pues, cómo fue hecho ese estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental es diferente al informe de factibilidad del proyecto que presenta la empresa Geosísmico, ¿o es lo mismo? Parece que no, es diferente, porque el uno es hecho, digamos, para fines geosísmicos, obviamente, geomorfológicos, es decir, de cómo está el suelo, la tierra, a ver si soporta una construcción. El otro es un estudio que evalúa el ecosistema, el río, el manglar, los otros árboles que hay ahí, y determina si es que el impacto va a ser irreversible o no. Yo les cuento que yo hace un año, en junio del año pasado, estuve en Olón por invitación de la comuna y de algunas organizaciones no gubernamentales del sector, y recorrí el estero Oloncillo. Y era muy interesante ver que la comuna, de las cosas que ha hecho es senderos autoguiados para mostrar al turista, al visitante, lo que es el manglar, lo que es el estero, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, eso es el impacto que va a tener si es que se hace esta obra en el área para la comunidad, que es la que beneficiada del turismo en esa zona, va a ser enorme. Okay. Ahora, Tarcisio, una consulta. Tú, con tu experiencia como ex ministro de Ambiente, hay muchas personas que, y tienen derecho a la duda, ¿no? Oye, a los 5 días de posesionado ya aparece como permiso. Recién en septiembre fue este estudio de geosísmica, que era con respecto a lo que tú acabas de explicar. Como que todo fue una resbaladera, ¿no? Bastante rápido. Y la pregunta es, con tu experiencia, ¿este tipo de permisos sale así de rápido, o es un proceso que toma su tiempo, meses o quizás años? No, obviamente es un proceso que toma su tiempo, porque requiere, como digo, un estudio de impacto ambiental que no es una cosa simple de hacer. Es decir, aquí lo que hay que ver es cómo se dio el permiso y si es que hay responsabilidad. ¿Cuándo se presentaron los documentos? Supongo también, ¿no? Me imagino también, pero también es necesario entender que si hubo fallas en los procedimientos, tienen que ser investigados por los entes competentes en este aspecto, ¿no? Okay. Ahora, el documento que presentaron los trabajadores de la empresa el día lunes, que fue que estalló todo esto, no es un permiso ambiental, ¿no? Son dos documentos distintos, ¿no?
Bueno, no sé qué documentos presentaron, deberían haber presentado si es que existe el permiso del Ministerio del Ambiente para la obra, pero no sé con detalle qué documentos presentaron. Hola, Tarcisio. La pregunta es, y lo que yo temo, porque ayer ya voceros de gobierno dieron señales dando a entender que hoy asambleístas del oficialismo iban a decir no hay tal problema porque esta zona sí se puede hacer lo que se plantea hacer porque no es una zona protegida. Pero por supuesto. ¿Tienes conocimiento con respecto a eso? Por supuesto que es una zona protegida, porque primero entiendo que está dentro de un bosque protector. Okay. Es una zona protegida, primero. Obviamente no es un área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero un bosque protector tiene un cierto manejo que lo que hace es busca preservar los ecosistemas naturales que hay allí. Por otro lado, es un estero, un río. Y un río, los ríos también son del Estado, pues, o sea, no se puede uno apropiar del río. Y por el otro lado, a mí me preocupa otra situación. Si ustedes conocen el área, saben que en épocas de lluvias, en épocas de niños fuertes, ese río crece una barbaridad. Ese río crece una barbaridad. En el último niño, el río se llevó el puente que atraviesa la carretera que va, la troncal de la costa, digamos, ¿no? No sé qué medidas habrán tomado o pretenderán tomar para poder solventar ese tema de las inundaciones de ríos. Actualmente el río es el desfogue natural, ¿ya?, de una crecida o de lo que suceda aguas arriba. Si llueve en la cordillera, que es bosque protector, esa agua desfoga por algún lado y el desfogue natural es del arroyo, son los arroyos, los esteros. Así que incluso para la misma construcción si es que se va a hacer esa obra, necesitarán agua y tendrán que sacarla del mismo río, ¿no? Ok. Y alrededor, ayer estábamos conversando, déjame hacer una pregunta. Sí. Ayer estábamos conversando con la bióloga Doménica Monteverde y después con un comunero de Olón. Nos decían que parte de lo que está ocurriendo alrededor de esta deforestación era porque también en la misma, ese manglar ya había sido un manglar resembrado y que se había tardado casi 15 años en volver a crecer. Lo que dicen algunos voceros del gobierno es que si ellos cumplen, al ser esto algo privado, si ellos cumplen con eso de deforestar y de sembrar 10 de esos árboles en otro lado, estaría compensando de alguna forma lo que están haciendo. ¿Esta medida es algo útil de verdad? Bueno, en últimas, la ley indica que es posible compensar, ¿no? Es decir, la ley te dice que, en efecto, y te voy a decir, dice el literal 7 del artículo 103 del Código Orgánico Ambiental, dice, otras actividades productivas o de infraestructura pública que cuenten con autorización expresa de la Autoridad Ambiental Nacional y que ofrezcan programas de reforestación. Sí, eso dice la ley. Ahora, el estudio de impacto ambiental debe determinar si es que hay un daño permanente, irreversible en un ecosistema que es importante, no solo desde el punto de vista ambiental y ecológico, sino también desde el punto de vista social, porque ese estero es parte de una comuna. Lo que deberían hacer es, primero, evitar que se haga una obra de infraestructura de estas características, pero si es que no se puede evitar eso, lo que tienen que hacer es compensar, como dice la ley, ¿no? Eso está previsto en la ley, sí, en definitiva, sí está previsto en la ley que pueden compensar, pero lo que habría que investigar es cómo se dio la autorización, porque sin la autorización expresa de la autoridad ambiental no se puede hacer nada en un ecosistema como el manglar, que es un ecosistema protegido a nivel nacional. Ok, entendido hasta esa parte. Omar, continúa. Sí, no, solamente que en estos momentos Diario La Hora ha sacado un... Uy, Dios mío. ¿Qué pasó? Oye, chicos, en serio, el gobierno ya sacó la carta mágica de toda la vida. Es culpa del correísmo. No es por joda. La SECOM le acaba de contestar a Diario La Hora lo siguiente con respecto al proyecto. El proyecto se realizó bajo todos los parámetros de la ley, cuenta con permisos medioambientales, cumple con todos los permisos y además no toca el manglar, no existe riesgo forestal, se cortaron unos algarrobos que son especies introducidas. 2. El proyecto no se encuentra dentro del área protegida, dice la SECOM a Diario La Hora.
No existe tráfico de influencias. El proyecto se ingresó en septiembre del 2023, tiempo donde Guillermo Lasso era presidente. Otro punto, dice, GAT de Santa Elena otorgó permisos de construcción mismo que era liderado para María del Carmen Aquino, que es correísta. Presidente de la comuna, Johnny Reyes, es correísta y manipuló la información para causar caos entre sus habitantes. Proyecto inmobiliario pertenece a uno de los 10 proyectos que se ejecutarán en Olón para la reactivación económica de la zona y la generación de empleo de los comuneros. GAT cantonal aún no cumple con proyectos de aguas servidas de la comunidad de Santa Elena y es un ataque claro correísta al gobierno de Daniel Noboa. Ok. Chicos. Sí, es curiosa la decisión. Tengo información después de la entrevista, podemos conversar un poco más sobre lo que está pasando en la comuna. Porque tengo información sobre Johnny Reyes y sobre lo que ha pasado en la comuna. Pero Tarcisio, ahora, mi pregunta, y con esta cierro, Tarcisio, porque yo también tengo que ya mismo salir. Insisto, y te lo adelantaba, ¿no? Yo tengo el temor que la excusa del gobierno es que el proyecto no se encuentra dentro de un área protegida. Te reitero la pregunta. ¿Está en la razón el gobierno con esta respuesta? Habría que ver cuáles son los mapas que soportan la declaratoria de bosque protector. Pero aun cuando no esté en área protegida, el manglar es una especie protegida a nivel nacional. Los manglares son del Estado precisamente para poder protegerlos porque son un ecosistema, como lo dice la ley y la Constitución, en peligro crítico y son ecosistemas que son estratégicos, vulnerables. Entonces, esté o no dentro de un área protegida, está prohibido talar manglares en el Ecuador, así de simple. Ok, está prohibido. Tarcisio, y una última ya para cerrar por respeto a tu tiempo. Yo sé que como proyecto nacional mundial, ya la WWF tiene ciertos trabajos que hace con distintos ministerios. ¿Han estado trabajando con el Ministerio de Ambiente actual? ¿Cómo ha sido esa relación con ellos, si es que existe? Sí, nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio en diferentes aspectos. Hemos estado trabajando también con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Educación, con la Cancillería, etcétera, porque ese es el trabajo que hace una organización como la nuestra. También hemos estado trabajando con la Comuna de Olón, con las organizaciones no gubernamentales del sector, con quienes vamos a firmar un convenio. Es decir, nuestro ámbito de acción es muy amplio. Evidentemente, cuando se comete un hecho de esta naturaleza, nosotros tenemos que decir nuestra posición, y nuestra posición es que obviamente una organización ambientalista lo que tiene que hacer es cuidar el medio ambiente y velar porque las autoridades, los gobiernos locales, las organizaciones locales cuiden ese ambiente porque es el futuro de las generaciones que vienen después de nosotros. Y por último, ¿el trabajo con estos ministerios ha sido una relación hasta ahora normal? ¿No han habido traspiés? Porque digamos, desde afuera uno ve, por ejemplo, Ministerio de Ambiente que capaz, dando estos permisos, dice, bueno, capaz no están teniendo el mejor trabajo, pero eso uno lo ve desde afuera. ¿Ustedes cómo llevan la relación con...? Mire, nosotros llevamos una relación buena, sobre todo con los mandos medios, con los técnicos. Nuestro trabajo es un trabajo técnico, un trabajo científico, un trabajo que lo hacemos con los guardaparques, por ejemplo, que no cambian de gobierno a gobierno, ¿no? Okay. Y obviamente hay autoridades con las que también trabajamos que digamos, es con quienes es posible sentarse, conversar, dialogar, negociar y llegar a acuerdos que son beneficiosos para el país. Es decir, directamente con la ministra, no, con Sade Fritzsche, no han tenido un diálogo continuo. Por eso. Hasta ahora no hemos tenido un diálogo con la ministra, esperamos a tenerlo pronto, ojalá. Ok, muchas gracias, Tarcisio. De verdad, esperamos que en otra ocasión podamos hablar capaz de esto o de otra cosa. Con mucho gusto. Gracias, Tarcisio. Estuvimos conversando con Tarcisio Granizo, ex ministro de Ambiente, director de WWF en Ecuador.